Yo no sé si explico bien o no, pero que ningún otro profe le va a poner onda como yo, es cierto. Modestia. Cierto. Re bien, Solamente explico. el profe Mazo se compara a usted, profe. ¿Eh? Solamente Mazo se compara a usted. No, cuando Diosito nos hizo a Massa y a mí rompió el molde. ¿Vio, profe? Que cuando Diosito nos creó a Massa, lo creó a Sí. Massa, rompió el molde. Cuando me creó a mí, rompió el molde. O sea, que somos únicos. Massa me Único y dice, irrepetible. sí, Massa me dice, sos muy payasa. Pero ustedes saben, hablando en serio, fui a varios congresos de matemática de distintas carreras, de ciencias económicas, de ingeniería, de arquitectura. Y así como ustedes me ven, suelo culturizarme un poco. Incluso cuando fui a exponer, yo expuse en 3 congresos. Yendo a los talleres y demás, hablamos con los profesores de distintas facultades de la UTN o de distintas universidades, incluso desde universidades de Paraguay y Uruguay, y todos cuentan anécdotas de sus clases y todos los profesores son payasos. No hay uno que diga, yo entro y soy, buen día, hacemos esto, listo, ¿quién entendió? No, yo, sí, listo, chao. Todos, en mayor o menor grado, hacen chistes, cuentan anécdotas, incluso yo no consigo todavía, pero ya la voy a encontrar. Bueno, él es uno de los que nos hace eso justamente. Bueno, profe, pero si no la clase se vuelve insufrible, o sea... Que por eso justamente, es que, a eso voy, que esta payasada que hacemos los profes se considera una buena técnica pedagógica, digamos, como para que el alumno justamente, son tantas horas encima viendo matemática, que de por sí la matemática mucho no gusta, imagínense lo que es estar 2 horas y ahí nomás. Yo tuve clases, de hecho yo lo tuve a Riola de profesor, cuando comencé allá en el año 90, él me daba el práctico. Tragicomedia, profe. Y Agüero, que era el decano en ese momento, me daba la teoría, y eran clases insufribles. Y los que están ahora en sistemas, me parece que este profesor no está más. La Red Martínez, él nos daba computación 3, todo redes, todo redes, su instalación y demás hierro. En esa época no había PowerPoint como ahora, era el retroproyector, o sea, el aparato donde vos ibas cambiando los plastiquitos, ¿sí? Las hojas, y se proyectaba acá. Bueno. Él leía lo que estaba escrito tanto en el apuntes como en la propia filmina. O sea, él se ponía acá y decía, una red consta de tantos pilares y puede ser LAN, WAN, y ahí no cambiaba el tono de voz. No cambiaba una palabra. Si es que el sistema lo tienen, acuérdense, es insufrible. Muy monótono. Pero nada, ni siquiera el tono de voz cambia. Y era estar 2 horas viéndolo y escuchando, entre comillas, lo que decía. Pero bueno. ¿Qué dormís, profe? En virtualidad peor todavía. Si no te entretienen medianamente algo, con la primera mosca que pasa te vas a bailar por ahí. Sí, cierto es. Es cierto. Y bueno, yo, como a mí me critican tanto desde la cátedra de análisis, mi comportamiento con ustedes, así, pero me critican mal, digamos, mis superiores. Profe, Sí. todo easy le debemos 10 pesos al profe de Toledo porque siempre nos cobra después
decir una explicación y nos dice, no, me debe 10 pesos, me debe 10 pesos, me debe 10 pesos. O sea, de chiste, obviamente, pero... Sí, sí, Le debo sí. como 1000 pesos. O cuando entramos temprano dice, ¿qué tal lambda? Es que es cierto, chicos. No podemos pretender nosotros estar cara de mala, digamos. Bueno, estoy haciendo tiempo hasta las 10:15 más o menos, que sería el horario de entrada. ¿Tuvieron discreta? La profe tuvo mala conexión y nos echó antes, a las 9 terminamos, y algunos entramos, otros se quedaron fuera. Ustedes tienen que entrar cuando quieran. Bueno. Escuchen. Ojalá todos los profes pensaran igual. No, no sé por qué me aparecen todos los anuncios, no quiero el anuncio. Ahí está. ¡Qué sed! Dedicada a esa función. Escuchen. Eso vamos a decir en el examen, profe. ¡Que juegue! Estoy grabando. Eso le dicen ustedes a una función así, cuando la ven. Pero no puedo. Y así es, ay, no puedo. No le dan la oportunidad a la pobre función que se defienda. Bueno, así como ustedes la ven de feíta y que le dicen no puedo. Miren lo fácil que es. ¿Qué hay acá? Una raíz cuadrada. X a la menos 1 significa que está en el denominador. Y acá X más 1. ¿Sí? Por logaritmo natural. ¿Qué hay acá? Un factor elevado a la menos 1. Entonces, X menos 1 y acá X más 1. ¿Estamos? Y ahora, cuando ustedes ven algo así, más tranquilitos ya, que no es tan difícil, dicen. Profe, le aviso que está grabando la clase. ¿Estamos? No Sí, puedo sí. discutir, le dicen a la función, de tan linda que es. Bueno, empezó brava, miren lo linda que está. ¿Cómo resuelvo? Yo tengo que sacar el dominio de esta función. ¿Qué hay acá? Una multiplicación. ¿Sí? Entonces, lo voy a escribir así. A por B. Significa que el o los valores que vaya a obtener yo de las variables tienen que servir tanto para este tramo como para este otro. ¿Sí? Entonces, el tramo A, digamos, o el factor, ¿qué es? Es una raíz. Entonces, yo digo así. Por raíz, ¿qué cosa? X más 1 sobre X debe ser mayor o igual a 0. Este otro tramo, ¿sí? B, ¿qué hay? Un logaritmo. Entonces digo yo, por logaritmo natural, el argumento, ¿cómo tiene que ser el argumento? A ver. Mayor que 0. Mayor igual que 0. No, mayor solamente. ¿Estamos? Entonces,
resuelvo esta inecuación, y cuando obtengo el dominio, por así decirlo, de A y de B, tengo que hacer una intersección. ¿Estamos? Tengo que hacer una intersección. De acá, vamos a ver si puedo hacer todo chiquitito. ¿Qué tenemos? Que los dos sean positivos, mayor o igual a 0, entonces x es mayor o igual a menos 1, y el denominador tiene que ser mayor a 0 nada más. ¿Estamos? Entonces, mayor o igual a menos 1, mayor a 0. De esto queda ese intervalo, 0 infinito. ¿Sí? Puede ser. De este otro, y x menor a 0. Menor o igual, estamos, a menos 1, menor a 0. Entonces, si hago la intersección entre ellos dos, ¿qué me queda? De menos infinito a menos 1. ¿Estamos? Esa sería la parte A. ¿Qué pasa con este? Lo mismo. Un cociente positivo. Entonces, si es positivo, tengo numerador mayor a 0 y denominador mayor a 0. Entonces x mayor a 1 y x mayor a menos 1. ¿Dónde está la intersección? De 1 a infinito. O los dos negativos. ¿Sí? ¿Qué queda acá? De menos infinito a menos 1. Fíjense la cantidad de intervalos que tenemos. Entonces yo digo, bueno, ¿dónde está la solución? Acá, en este o en este otro. Como los valores que vaya a tomar la variable tienen que servir tanto para este como para este, tengo que hacer una intersección entre A y B. ¿Sí? Gráficamente, tengo que volcar los 4 intervalos acá. Acá va a estar A, acá va a estar B. ¿Sí? Tenemos 0, menos 1. De 0 a infinito, obviamente 0 no pertenece porque 0 anula el denominador, y de menos infinito a menos 1. ¿Sí? Menos 1 no hay problema porque menos 1 anula, ¿sí?, esta fracción, y la raíz cuadrada de 0 es posible. Entonces, esto sería A. B, tenemos desde 1 hasta infinito y desde menos infinito a menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la intersección entre esos dos? Es directamente B, profe. Exacto. Estaría acá. Entonces, el dominio, voy a escribir acá chiquitito, todo, de esa función son los intervalos que van de menos 1 a menos, de menos infinito a menos 1, perdón, unión 1. ¿Estamos? ¿Por qué el 1 es abierto? Si 1 acá es factible, me da raíz cuadrada de 2, ¿sí? Pero el 1 acá
hace cero el argumento. Y el logaritmo de cero no es posible. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, tengo que descartar todos aquellos valores que inutilicen uno u otro factor. Y tengo que usar solamente aquellos valores que sean compatibles con ambos factores. Repito, a ustedes le dan esta función, lo primero que tengo que hacer es tranquilizarme, tratar de escribirla de otra forma. Fíjense que al escribirla de la otra forma quedó algo conocido. Acá hay una raíz y acá hay un logaritmo. ¿Estamos? Y la operación es una multiplicación. Pero independientemente de que sea multiplicación, suma o resta, todo esto constituye una sola función. Entonces, los valores que vaya a tomar la variable tienen que servir para todos los factores o para todos los términos. ¿Estamos? Analizo este factor. Yo lo llamé A. ¿Qué hay acá? Una raíz. Entonces, yo sé que el radicando puede ser 0 o puede ser un valor positivo. ¿Qué hay en este otro factor? Un logaritmo natural. Entonces, por logaritmo natural, el argumento es mayor a 0. Analizo en forma separada el dominio de este con el dominio de este. Una vez que yo encontré el dominio de todos, ¿sí?, los factores, en este caso, hago una intersección entre todos y lo que queda es el dominio de la función. ¿Estamos? Estamos, profe. Bien. Ah, acá este. Gracias, no me di cuenta. Chicos, acá, perdón, que yo había puesto mayor es menor, ¿sí? No cambia la desigualdad. Yo no me di cuenta y puse mayor, pero son dos mayores o los dos menores. ¿Estamos? Profe, una duda. En la parte A, en el primero tenemos, si tenemos x más 1 mayor o igual que 0, ¿por qué el intervalo es abierto? En esta parte es mayor o igual a 0. Para que una fracción sea 0, el numerador debe ser 0. Por eso en el numerador ponemos que sea mayor o igual a 0. Y el denominador jamás debe ser 0. Por eso con el denominador ponemos mayor nada más o menor, como en este caso. ¿Estamos? Acá y acá. Y acá en mayor, fíjense, lo que es denominador nunca ponemos 0. ¿Estamos? Sí, gracias, profe. Por nada. Bien, saco la foto. Ya voy a mandar porque después me voy a olvidar, como hice anteriormente. Bueno, ¿qué hago ahora? Paso a funciones, te explico otra cosa. Profe, a mí me quedó una duda. Sí, Ahí arriba vio que en la raíz puso la división lo mismo que en el logaritmo natural. ¿Cómo llegó a eso al principio? acá, porque Ahí, uno de sí. los factores está elevado a un valor negativo. Ah, ok, ok. ¿Sí? Cuando está elevado a una potencia negativa, se da vuelta. Se escribe como fracción, digamos. Ah, ok, ok. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿por qué en el dominio el -1 está abierto? Es abierto. O sea, menos infinito a -1. Es abierto porque eso pertenece al denominador y el denominador nunca puede ser igual a 0. Ah, ok. ¿Sí? Ok.
Sí, ¿Puedo sí. borrar más? ¿Ya está ya todo sobre eso? Profe, ¿Eh? en la parte de arriba, donde x más 1 mayor o igual 0 y x mayor o igual 0, ¿por qué el dominio queda 0 a infinito? ¿Por no sería de menos 1 a infinito? Acá, Claro, ahí. mira, acá está el menos 1, acá está el 0. Son los mayores a 0, son los mayores iguales a menos 1. La intersección está acá, de 0 a infinito. Ah, claro. Ok, gracias, profe. Hice el dibujito para que no quede tan amontonado. Pero fíjense lo conveniente que es hacer. Aunque a ustedes no les pidan graficar los intermedios, les voy a decir, conviene siempre graficar. Bien. Profe, Sí, yo le quería preguntar si puede explicar de vuelta cómo descomponer la primera función en la segunda, o sea, en la más chica. Esa. esto que está acá, vamos a grabar. Ya explico también eso, Felipe. A ustedes les dan esta función. ¿Y cómo está? Asusta un poquito. Asusta el radicando y asusta el argumento. Porque esto es una raíz y esto es un logaritmo. Y ya sabemos que para el caso de raíz, el radicando puede ser positivo o 0, y en el caso del logaritmo, el argumento mayor a 0, nada más. Entonces lo que hago es tratar de escribir de otra forma más amigable tanto el radicando como el argumento. ¿Qué tenemos acá? Un factor que tiene potencia negativa. ¿Estamos? Entonces, si tiene potencia negativa, esto se da vuelta. Este factor se da vuelta, queda así. 1 sobre x por lo que está entre paréntesis. Y como 1 es el neutro, en la multiplicación y en la división, lo puse, expresé eso todo como una sola fracción. Lo mismo pasó acá. Uno de los factores tiene potencia negativa. Entonces significa que se expresa este factor como una fracción, donde el numerador es 1, multiplicando a este. Como 1 es el neutro, expresé esto como una sola fracción. ¿Sí? Así es mucho más amigable el radicando para poder hallar los valores de x, y así es mucho más amigable el argumento para poder hallar los valores de x. ¿Estamos? Sí, profesor. ¿Sí, chicos? ¿Ahora sí puedo borrar? Sí, profe. Bueno. Profe. No sé si está el alumno que me había pedido que le explique un poquito más las funciones que quería, porque había perdido varias clases. Me mandó un mensaje ayer, yo le pedí que hoy en clase me diga qué puntualmente qué es lo que quiere que le explique. ¿Está? No me acuerdo el nombre del alumno. Lo rescato. Profe, por ejemplo, en un parcial, ¿cuál sería un ejercicio tipo de funciones? ¿Está? Ya te contesto. Fabricio da Silva está. ¿No? Ah, bueno, porque él era el alumno que me pidió. Sí, te escucho, disculpa. ¿Qué me pidió? Que, por ejemplo, en un parcial, ¿cuál sería un ejercicio tipo así de funciones? Una cosa así, grosa, horrible. ¿Estamos? Eso lo pueden pedir. Sobre todo, grosa y horrible, ¿en qué sentido? En la forma en que se lo presentan. Porque después, cuando ustedes lo resuelven, es sencillo. Es muy fácil. ¿Sí? La presentación es fea. Como la que les di a los chicos
del turno mañana, que si ustedes quieren se los muestro. Lo explico de vuelta, digamos, pero sin grabación, porque ya está grabado cómo se resuelve ese ejercicio. Fíjense esa función. A ustedes les dicen que hay en el dominio de esta función, que es un logaritmo en base 2. Y miren lo que es el argumento de feo, así como está expresado. Pero logaritmo en base 2 de 512 es un número. Entonces, esto, me dijeron los chicos que hay calculadoras que ya sacan logaritmo en base 2. Pero, si no la tienen, les muestro cómo. Seno de x elevado a la 0 es 1. Fíjense, este denominador con respecto a este. Este es mucho más lindo que este, ¿sí? Y arriba quedaría x cuadrado menos, ¿qué cosa? Logaritmo en base 2 de 512 es lo mismo que poner. Perdón. Es lo mismo que poner logaritmo en base 10 de 512 sobre logaritmo en base 10 de 2. Si ustedes ponen eso en la calculadora, profe. les da un número. Pongan logaritmo, SLOG 512 dividido logaritmo de 2. ¿Cuánto les da? 9. 9. Exacto. Pero que esto es así. Fíjense lo que es esto, cómo asusta, y lo que es realmente. Es un logaritmo. No importa cuál sea la base, su argumento siempre debe ser positivo. Entonces, ahí tengo otra vez dos opciones. A, más sobre más, o B, menos sobre menos. ¿Estamos? La parte A me dice x cuadrado menos 9 mayor a 0. Entonces, x es mayor a la raíz cuadrada de 9. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Recuerden, yo se los voy a explicar, les voy a dar una explicación muy casera que no está del todo bien. Porque para explicárselo bien, ya tenemos que ir a las propiedades de valor absoluto y demás. Pero x es mayor a la raíz cuadrada de 9. Bien. Cuando es raíz cuadrada, nosotros decimos que esto es igual a 3 positivo y a menos 3. 3 positivo y a 3 negativo. ¿Por qué? Porque menos 3 al cuadrado es 9 y 3 al cuadrado es 9. Pero ¿qué pasa? El alumno, por lo general, se olvida del menos 3. Entonces, dice que x es mayor a 3 y ahí termina el ejercicio. El análisis de esta parte. Y está incompleto. Entonces, para evitar eso, cuando tenemos una expresión de segundo grado incompleta, donde falta el término lineal, sacamos la raíz cuadrada de 9. Sabemos que es 3. Pero a x lo tomamos en valor absoluto. Y acá aplicamos la propiedad de valor absoluto. Exacto. ¿Cuál es? Para el sentido de la desigualdad mayor. X es mayor a 3 o X es menor a menos 3. Esto corresponde a esta parte. ¿Sí? Y
X más 1, dijimos que tiene que ser mayor a 0. Entonces X es mayor a menos 1. ¿Cómo quedaría la parte A? Tenemos menos 3, 3, menos 1. Mayores a menos 1, y acá los mayores a 3, y acá los menores a menos 3. ¿Dónde está la intersección? En esta. ¿Sí? Entonces, la solución A sería de 3 a infinito. Vamos con la parte B. Disculpe, profe, ¿puede volver a repetir eso? O sea, desde el valor absoluto, por favor. Numerador negativo y denominador negativo. Entonces, cuando tenemos una expresión de segundo grado incompleta, donde falta el término lineal, para poder obtener los valores, usamos el valor absoluto. ¿Dónde? La raíz cuadrada de 9 es 13. Si esto fuese 4, sería 2. Entonces, va a ser el valor absoluto de X mayor a 3, y en este caso, el valor absoluto de X menor a 3. ¿Cómo resuelvo los intervalos de esta parte? Con la propiedad de valor absoluto. Si el sentido de la desigualdad es menor, me dice que X varía entre menos 3 y 3. Si el sentido del valor absoluto es, el sentido de la desigualdad es mayor, es X mayor a 3 o X menor a menos 3. Cuando hago la intersección entre ambos, dibujo estos dos intervalos, de menos infinito a menos 3, de 3 a infinito, y este otro. Al hacer la intersección, quedó únicamente de 3 a infinito. Profe, le consulto una cosa. Sí. En la parte B que usted está haciendo, el 9 está restando, ¿verdad? Sí. Pasa al otro lado como suma. Entonces, ¿no se tendría que voltear el simbolito? No, porque el sentido de la desigualdad cambia si el coeficiente de la variable es negativo. Y acá el coeficiente es positivo. Claro, pero menos 9. Eso es una resta. Si yo quiero que el 9 vaya de ahí, sumo 9 por miembro, no cambia el sentido de la desigualdad. Cambia el sentido de la desigualdad cuando lo que está multiplicando a la variable es negativo. ¿Estamos? Ahí se entiende el coeficiente. Lo que multiplica acá la variable x es 1 positivo. Si yo muevo el coeficiente, que pasaría dividiendo, ¿estamos? Ahí sí cambia el sentido de la desigualdad. Cuando es negativo. Dale. Bueno, entonces x toma valores entre menos 3 y 3, acá. Y x es menor a menos 1, acá. ¿Dónde está la intersección? En esta parte. ¿Sí? La parte B me dice que es de menos 3 a menos 1. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función esta? Sería el dominio, van a ser los intervalos que van de menos 3 a menos 1, en unión, 3 infinito. ¿Estamos? Tomemos, por ejemplo, el 0. El 0 no es solución porque da menos 9, un argumento negativo. ¿Estamos? Tomamos el 5. Abajo va a ser positivo, no hay problema. 5 al cuadrado, 25, menos 9 me da un valor positivo. No importa el resultado, pero el argumento es positivo. O lo hacemos acá, ¿sí? Que en realidad lo tendríamos que verificar acá.
Lo que pasa es que esto ya sabemos que es 1. Tomamos, por ejemplo, el -2. Me va a dar negativo acá, me va a dar -5. Pero acá abajo también me va a dar negativo, va a dar -1. Menos, menos, más, o sea que está bien. Si tomo el -6, arriba, 36 menos 9, un valor positivo, pero abajo va a quedar -5. Positivo, negativo, negativo. Entonces quiere decir que el dominio está bien. ¿Estamos? Vuelvo a sacarle foto. Vuelvo a mandar. Bien. Chicos, ¿qué otro? Si no tienen preguntas sobre alguno en particular, dominio, paridad, no sé, díganme, elijo yo nomás. ¿Qué es lo que no sabes cómo resolver, Tomás? Dímelo. Ah, ¿lo del valor absoluto? Sí, no hay problema. Acá, esto. ¿Este? ¿O el del ejercicio anterior? Ah, bueno, está por. Háganme acordar que les di algo sobre la fecha de los parciales, por favor. El ejercicio anterior. Anterior del valor absoluto, ¿cuál era? Se me olvidé. A ver, voy a mirar la foto. Se me olvidé. ¡Ah! ¡Qué mal estoy, por Dios! No tenía valor absoluto el anterior. Ah, era el exponente negativo. Ah, ya me acuerdo. ¿Ese? Bien. Lo que yo les decía es que cuando uno de los factores tiene potencia negativa, se escribe así. Lo mismo acá. ¿Okay? Tiene potencia negativa, entonces se escribe como fracción. El 1 es el neutro en la multiplicación y en la división, entonces acá quedó 1 sobre x por x más 1. Como el neutro, como 1 es el neutro, puedo escribir todo esto como una sola fracción y queda así. Lo mismo acá. Acá tenemos x menos 1 que multiplica a esta fracción. 1 es el neutro, puedo escribir todo como una sola fracción. Pero independientemente de que el valor que haya acá, si estuviese así, al estar multiplicando, también puedo expresar esto como una sola fracción. ¿Por qué? Porque acá de cuenta que está el 1. Entonces esto quedaría 2x más 1 sobre x. Y de hecho, tienen que tener en cuenta este procedimiento porque lo vamos a usar más adelante cuando veamos derivadas, la derivación logarítmica.
necesitan saber que si tengo el producto de una fracción con un entero, digamos, puedo expresarlo como una sola fracción. Este artificio lo vamos a usar para derivación logarítmica. ¿Estamos? Una duda, profe. Con el tema de acá x menos 1 por x más 1, ¿con la raíz qué pasó? Ah, no hay nada. No la puse nomás. Acá. Pero yo estoy trabajando con el argumento, o sea que ahí va a quedar así. La raíz de x más 1 sobre x. Y acá va a quedar logaritmo natural de x menos 1 sobre x más 1. Perfecto, profe, gracias. Por nada. Eso no cambia. Yo lo que hice abajo fue mostrarles cómo reescribo el radicando y de la raíz y el argumento logarítmico, nada más. Profe, ¿puede mostrar un ejercicio de paridad? ¿Sí? Les muestro el que está en la guía, ¿sí? Ya lo grabé a la explicación, por eso no la voy a poner a grabar de vuelta. ¿Puede ser? Si no se enojan. ¿Sí? Ningún drama, profe. Bien. Ustedes lo primero que tienen que saber son las condiciones para que una función sea par. Entonces, para que una función sea par, lo primero que tengo que hacer es verificar que f de x sea igual a f de menos x. ¿Qué significa eso? Que para elementos opuestos del dominio, las imágenes sean iguales. ¿Estamos? A ustedes en la guía le dan esta función, así, y les dice a su vez que y es mayor o igual a 0. Es decir, que la imagen es positiva o 0. Entonces, lo que yo hago es y igual a la raíz cuadrada de x. Despejo, o sea, esta potencia pasa como raíz. Pero, como habíamos visto en el caso anterior, donde las raíces tienen una parte positiva y otra negativa, acá ya me hace la aclaración que la imagen es positiva. Entonces, si yo quiero graficar la función esta, ¿sí? f de x es igual a la raíz cuadrada de x. Parte positiva porque me dice acá que la imagen es positiva. Recuerden ponerle nombre a los ejes, siempre que hagan. Entonces, puede tomar también el valor 0, entonces va a ser así, más o menos. ¿Estamos? Esto es raíz cuadrada de x. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? F de menos x va a ser igual a la raíz cuadrada de menos x. ¿Sí? La imagen sigue siendo positiva, pero ¿cuál es el dominio? Fíjense, si ustedes sacan el dominio de acá, x tiene que ser mayor o igual a 0. Y si ustedes sacan el dominio de acá, x también tiene que ser mayor o igual a 0. Pero acá, contestando lo del compañero de ustedes, que había planteado anteriormente, si no cambia el sentido de la desigualdad, etc., el coeficiente de la variable es negativo. Entonces, ahí sí, para que sea positivo, cambia el sentido de la desigualdad. ¿Estamos? Entonces, el dominio acá son los reales negativos incluido el 0. El dominio acá son los reales positivos incluido el 0. ¿Sí? Quiero graficar esa función.
Entonces, ¿qué valores les doy a X? Valores negativos o 0. Para 0, 0. Para menos 1, menos más, raíz cuadrada de 1, 1. Para menos 4, me queda menos 4, 4. Raíz cuadrada de 4, 2. Entonces, el gráfico sería más o menos así. ¿Estamos? Acá tenemos otra función. ¿Lo ven? ¿Se entiende? ¿Qué puedo decir? Fíjense, que elementos opuestos del dominio tienen exactamente la misma imagen. ¿Sí? Y les dice, se dice que una función es par cuando elementos opuestos del dominio tienen la misma imagen. Una de las características de la función par es que su gráfica va a ser siempre simétrica respecto al eje Y. ¿Sí? Es como un espejo. ¿Lo ven? Entonces, en este caso, la función es par. ¿Estamos? ¿Cómo, profe? ¿Por qué el último? Se dice que una función es par cuando elementos opuestos del dominio tienen la misma imagen. Este toma valores positivos, este toma valores negativos. Elementos opuestos del dominio tienen exactamente la misma imagen. Y la característica del gráfico es que la función par es simétrica respecto al eje Y. Es como si fuese un espejo, ¿sí? Ustedes calcan, ponen el papel de calcar acá, hacen el dibujito y lo dan vuelta. ¿Se entiende? Papel vegetal. Eso es. Esa es la característica de la función par, que sea simétrica respecto al eje Y. ¿Sí? Repito. No se ve mucho esto. Suponer. Ahí está un papel de calcar, ahí dibujo y lo doy vuelta. Y queda acá. ¿Estamos? Eso es. Después tenemos la función impar. ¿Cuál es la característica de la función impar? Dice así. Cuando elementos opuestos del dominio tengan imágenes opuestas. La característica es que su gráfica va a ser simétrica respecto al origen de coordenadas. ¿Sí? Y un ejemplo básico es este. ¿Sí? Esta es una función esta es la imagen. ¿Estamos? Y esta es la otra imagen, es decir, f de x es la imagen. Y para que sean impares, elementos opuestos, ¿sí? Deben tener la misma, deben tener imágenes opuestas, perdón. Para valores opuestos, las imágenes deben ser opuestas. Entonces, vamos a suponer, esto es x, esto es menos x. Esto es, qué sé yo, 3, por decir algo, esto es 8. ¿Sí? Esto es menos 3 y esto es menos 8. ¿Se entiende? Elementos opuestos del dominio tienen imágenes opuestas.
El elemento es 3, la imagen es 8. El elemento opuesto al dominio es menos 3, por lo tanto su imagen es menos 8. Para que se dé la igualdad, ¿sí?, entre las imágenes, esta imagen que es, comilla, perdón, este dominio es opuesto a este, entonces, para que las imágenes sean opuestas, o sean iguales, mejor dicho, sean iguales, siendo esta opuesta, yo la tengo que negar. Si Profe. esta es opuesta a la de la función, a esta, para que sean iguales, yo las tengo que negar. Entonces, si esta imagen es 8 y esta imagen es menos 8, para que se dé la igualdad, ¿yo qué hago? Niego esta imagen. Entonces, ahí se da la igualdad, que 8 es igual a 8. Por eso dice que la paridad se comprueba así. Y la no paridad, o sea, que la función sea impar, se comprueba de esta forma, ¿sí? Que f de x sea igual a menos f de menos x. Porque en la paridad, elementos opuestos del dominio tienen la misma imagen. En la otra, cuando la función es impar, elementos opuestos del dominio tienen imágenes opuestas. ¿Se entiende? Y son simétricas con respecto al eje de coordenadas. ¿Se entiende más o menos? Al origen de las coordenadas, dice. O sea que el origen de las coordenadas sería el centro de simetría. Como que lo doy vuelta 2 veces, entre comillas. Y digo que f de x es igual a menos f de menos x. Cuando la función es impar, para que se dé la igualdad, yo tengo que negar la imagen de f de menos x. ¿Sí? Lo que dice acá. ¿Se comprende más o menos? Pero, profe, le hago una consulta. Cuando de un lado de la igualdad se le agrega algo, ¿no se le tiene que agregar también del otro lado? No, porque esto es imagen. Este es un valor numérico. Es 8. ¿Sí? Y esta es la otra imagen, que es menos 8. Para que se den iguales, yo ahí le agrego el signo menos a esta. No es que negué ambas. No estoy haciendo eso, estoy comparando las imágenes. No estoy haciendo una ecuación. Estoy comparando 2 valores numéricos. Ok, está bien. ¿Sí? Gracias. Entonces, esto es par y esto es impar. Ahí saco foto. Bueno, chicos, estoy mirando la hora. ¿Puedo dar sucesiones o quieren ver algo más de esto? Sí, justo. Claro, algo así. Sí, opuesto de lo opuesto, entre comillas, porque estas imágenes no son opuestas, son iguales. En la paridad no son imágenes opuestas, son imágenes iguales para dominios opuestos. ¿Sí? O sea, en la paridad vos tenés dominio opuesto, imágenes iguales. En la función impar es para dominios opuestos, imágenes opuestas. ¿Se entiende eso?
¿sí? Es para aclarar eso que puso la imagen opuesta del opuesto. Esta es la forma genérica, sí. Sí, sí. Esa es la forma genérica de expresar la función impar y esta es la forma genérica de expresar la función par. Ahí los compañeros de ustedes subieron, no me acuerdo si lo de sistema o lo de química, una definición de paridad. No me acuerdo cuál de los dos fue. A ver. Acá. Bueno, ¿puedo borrar? Sí, profe. Bien, el ejercicio, porque vi que ya con masa dieron bastante de sucesiones, se me salieron todos los ejercicios, todas las guías acá, 500 guías y 500 ejercicios. Acá. Era este. Bueno, voy a grabar de vuelta, aunque ya lo expliqué, pero no importa. Bien, en sucesiones, como les dije anteriormente, el dominio, recuerden, son los números naturales. Y la imagen, los números reales. Una sucesión tiene un término general. Yo para escribir el recorrido de la sucesión, es decir, los elementos que tiene la sucesión, tengo que ir reemplazando la variable por números naturales y mantener ese orden. El primer elemento, a sub 1, ¿sí? El subíndice me indica la posición que va a ser el primero que va a aparecer en el recorrido, y por el número, me indica la posición y el número por el que tengo que reemplazar la variable. ¿Estamos? Entonces, si yo reemplazo por 1, me queda 1 al cuadrado menos 1 más 3 sobre 2 por 1. Esto es igual a 3 medios. Sigo. El segundo. 2 al cuadrado menos 2 más 3 sobre 2 por 2. ¿Sí? 4 más 3, 7, 7 menos 2, 5 cuartos. Sigo, 3 al cuadrado, menos 3 más 3, sobre 2 por 3. Me queda 3 medios. ¿Sí? A la cuarta, a sub 4 me quedaría 4 al cuadrado, menos 4 más 3, sobre 2 por 4. 16 más 3, 19, menos 4, 15. 15 sobre 8. ¿O hice mal? A sub 5, es decir, el quinto elemento, sería 5 al cuadrado, menos 5, más 3, sobre 2 por 5. ¿Cuánto les da? 23 sobre 10. 23 sobre 10. Vayamos a otro, por ejemplo, el décimo. Entonces, 10 al cuadrado menos 10 más 3 sobre 2 por 10. ¿Cuánto me da? 93 sobre 20, si no me equivoco. Sí. 20 al cuadrado, perdón, menos 10, menos 20, perdón,
más 3 sobre 2 por 20. ¿Cuánto me da? ¿383/40? Puede ser. Y así sigo, indefinidamente. ¿Por qué? Porque recordemos que los naturales tienen un primer elemento, pero no tienen un último elemento. Yo sé que comienza en 1, pero no sé dónde termina. Entonces esto sigue. La sucesión, el recorrido va a ser, lo tengo que escribir en orden. 3 medios, 5 cuartos, 3 medios, 15 octavos, 23 sobre 10. Puntos suspensivos, porque ya paso al décimo. Punto y coma, puntos suspensivos, y así sucesivamente. Este es el recorrido de la sucesión. ¿Estamos? Fíjense. Profe, que se repitan no tiene nada que ver, ¿no? O sea, no pasa nada si se repiten. No. No quiere decir que ustedes hayan hecho mal, a eso voy. Ah, bueno. La sucesión, como les dice acá, tiene dominio en los naturales y más en los reales. Fíjense, estos son todos números reales. Pero los valores por los que reemplacé la variable son naturales. Comencé en el 1 y sigo. Una sucesión puede ser infinita, es decir, todas las sucesiones son infinitas en el sentido de que tienen muchísimos elementos. Nada más que puedo conocer el primero y el último, o bien puede ser que no conozca dónde termina la sucesión. ¿Sí? Conozco el primero, pero no sé dónde termina. Entonces, cuando conozco dónde termina, digo entonces, la sucesión converge a tal punto, a tal elemento. ¿Sí? Y en el caso que no conozca, digo, la sucesión diverge. ¿Estamos? Porque, repito, yo calculo infinitos elementos en la sucesión, pero el recorrido me va indicando hacia dónde tiende. Yo sé que en algún momento va a terminar ahí, y pasando ese número, no hay más. Por ejemplo, a 0. ¿Sí? Tiende a 0. Entonces yo sé que valores inferiores o superiores a 0 no va a tener. Depende de cómo sea la sucesión. El mismo recorrido también me dice si la sucesión crece o decrece. Y yo puedo tranquilamente escribir esos elementos en la recta real. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen la recta real, ¿cuál es el primer elemento? 3 medios. Se lo voy a poner acá. El segundo elemento es 5 cuartos. 3 medios, recordemos, perdón, que es ¿cuánto? 1,5. Si quieren lo escriben con decimales, no hay problema. Este 1,5. 5 cuartos, ¿cuánto es? 1,25. 1,25. Entonces, estaría acá, más o menos. ¿Sí? 5 cuartos. 1,25. Obviamente no está a escala. Bueno, este ya sabemos que es este. 15 octavos. 1,8. 1,8. Estaría más o menos acá. ¿Sí? 23 sobre 10. 2,3. El otro, ¿cuánto nos había dado? 93 sobre 20. 4,67, más o menos.
¿Sí? Acá, punto suspensivo. Obviamente, sigue. Después tenemos el otro, 383, 40. 9,5. ¿Sí? 383 sobre 40. Aparentemente esta sucesión crece. ¿Sí? Ahora bien, si crece, ¿cuál sería el valor más chiquitito que está tomando esa sucesión? A 2. Exactamente. Entonces quiere decir que para este lado no hay más. ¿Sí? Cuando nosotros en un intervalo teníamos un ínfimo o un extremo inferior, los valores que estaban a la izquierda, ¿cómo se llaman? Cota inferior. Exactamente. Entonces, esta sucesión también tiene cotas inferiores. ¿Sí? Entonces, son todos los valores que están a la izquierda del más chiquitito, que sería su extremo inferior. No necesariamente el primer elemento es el más chico. ¿Me explico lo que les quiere decir? ¿Sí o no? Más o menos. Sí, es como te dé el cálculo. Ahí va a terminar con la más chiquita y más grande. Exacto, por eso, lo mejor que hay es calcular, obviamente, todos los términos, los más que puedan. Traten de hacer siempre 4 o 5 seguiditos y después distantes. Como hicimos acá, 10, 20, el otro que sea 50. Por así decirlo. Entonces van a ver hacia dónde tiende. Nosotros no sabemos todavía hacia dónde tiende. Si tiende hacia un valor finito o hacia un valor infinito a medida que aumenta n. ¿Sí? Es decir, n tiende a infinito, la sucesión en este momento no sabemos hacia dónde tiende. ¿Sí? Todavía no vimos eso. Aparentemente tiende a un valor infinito. ¿Sí? Ya lo vamos a ver después. Entonces, si la sucesión queda, entre comillas, encerrada en un intervalo, tiene cotas inferiores, tiene cotas superiores. ¿Estamos? Tiene extremo inferior, tiene extremo superior, y es una sucesión acotada, si tiene ambas. Así como estábamos trabajando con intervalos, tal cual. Y la forma de calcular, en este caso, es reemplazando la variable por valores naturales. No se resuelve como una inecuación como en los casos anteriores. ¿Estamos? Profe, ¿puede repetir lo de las cotas? Sí. Lo que decía es que, así como veíamos en inecuaciones que se armaba un intervalo, cualquiera, los valores que están a izquierda son cotas inferiores, los que están a derecha son cotas superiores. ¿Estamos? Esta sería la sucesión, digamos. Si yo marco esa sucesión en la recta real, voy a poder encontrar un valor más pequeño, que sería, en este caso, 5/4, y voy a poder encontrar un valor más grande, ¿sí? Sería como el último, entre comillas. Acá nosotros no sabemos todavía. Todavía no aprendimos a determinar si va hacia un valor finito o hacia un valor infinito. Entonces, vamos a suponer que va hacia un valor finito. Entonces, si yo expreso esa sucesión así como intervalo, lo que está a izquierda son las cotas inferiores, lo que está a derecha son las cotas superiores. ¿Estamos? Si tiene ambas cotas, es una sucesión acotada. Si no,
puede que tenga solamente cotas inferiores o solamente cotas superiores. Depende del recorrido de la sucesión. ¿Sí? Esto se denomina recorrido de la sucesión. Yo, observando los elementos de la sucesión, indicando su recorrido en la recta real, me doy cuenta que este es el valor más pequeño y que a partir de ahí van aumentando. A medida que n aumenta, ¿sí?, los valores van aumentando. Pero yo no sé qué pasa con la sucesión. De hecho, fíjense cómo que tiene un comportamiento un poquito raro en el sentido de que N2 es el valor más pequeño. N3 es igual a N1, ¿sí?, al primero. Y después los otros valores van aumentando. Miren el comportamiento de los tres primeros, eso es lo que quiero decir. Entonces no deben guiarse de que a medida que aumenta n, la sucesión aumenta y en la misma proporción. ¿Me explico? Sí, profe. Tienen que analizar el recorrido para poder determinar. Ahora sí voy a sacar la foto y voy a subirla. No me voy a olvidar. Voy a borrar. Profe, y cuando hablamos de las cotas, ¿por qué no le puso el paréntesis? ¿Por qué le puso paréntesis? Era la pregunta. Sí. No, lo que yo les decía es que la sucesión va encerrada entre paréntesis, eso sí. Y lo que yo hice acá de las cotas fue indicar como en un intervalo, entre comillas, cómo quedaría el recorrido de la sucesión. ¿Cuál sería el primer valor y cuál sería el mayor? ¿Sí? Eso es lo que quise indicar. No es que Ok. cota entre paréntesis. Lo que yo les dije es que, ya que este es el valor más pequeño de la sucesión, aparentemente, todos los valores que están acá a izquierda de este serían las cotas inferiores. Profe, ¿Por qué? Porque ustedes tienen un ejercicio donde les pide justamente determinar eso. En este no. Pero tienen. Pero me dijeron los chicos que no está habilitado todavía el práctico de sucesión. profe, ¿Eh? le hago una pregunta. En ese intervalo ahí parece ser que tiende al infinito, ¿no? ¿Cuántos valores o hasta qué valor tendríamos que ir, qué tan alto tendríamos que hacer el número para comprobar si tiende a algo, a algún número? Te vas a volver loco haciendo eso. La forma... esto da la impresión de que nunca termina. La forma más rápida es analizando por límites. ¿Sí? Vos sacando el límite ya te das cuenta enseguida. Hay sucesiones, depende también del término general, que vos al verla enseguida ya te das cuenta hacia dónde tiende. Si converge a 0, a 1, a 1000 o a donde sea. Pero hay sucesiones que no. ¿Sí? Y este es un caso, por ejemplo, donde tenés que buscarle la vuelta, digamos, para encontrar. Si no lo querés hacer con límites, tenés que hacerlo de la otra forma, es más complicado. Voy a mostrar otro caso. Sencillito, sencillito. Es más, hay sucesiones que no crecen ni decrecen, que no convergen ni divergen, que están ahí. No sabes ni qué hacen. No va ni viene.
Bien, vamos a sacar el recorrido de esta sucesión, ¿sí? Entonces, a sub 1 me va a quedar 1 sobre 3 a la 1, que es 1/3. A sub 2, 1 sobre 3 al cuadrado, que es 1/9. A sub 3, que es igual a 1 sobre 3 al cubo, perdón, que es 1 sobre 27. A sub 4, que es igual a 1 sobre 3 a la cuarta, que es 1 sobre 81. Fíjense el comportamiento. ¿Quién va creciendo? El denominador. ¿Qué pasa cuando el denominador tiende a infinito? ¿Hacia dónde tiende la fracción? Hacia 0. Hacia 0. Hacia 0, exactamente. Es decir, que a medida que n tienda a infinito, la sucesión tiende a 0. Me doy cuenta, fácil, porque veo que el denominador sigue aumentando. ¿Sí? Fíjense si hago a elevado a la quinta, a la décima. ¿Cuánto me va a dar? No tengo idea cuánto es 3 a la décima, pero obviamente es un valor muy grande. ¿Sí? Entonces, si yo sigo 3 elevado a la 100, esto, ¿sí?, tiende hacia dónde? 1 sobre... Por favor, esto que voy a escribir no es tan así, ¿sí? Pero esto es más o menos 1 sobre infinito, ¿sí? ¿Por qué? Porque el denominador se hace cada vez más grande. Cuando es 1 sobre infinito, nosotros decimos que tiende a 0. Entonces, el recorrido de esta sucesión va a ser 1/3, 1/9, ¿sí?, 1 sobre 27, 1 sobre 81, y así. Ahora bien, si yo, ¿sí?, esta es la recta real. 1/3. ¿Cómo son todos estos valores respecto a 1/3? ¿Mayores o menores? Menores a 1/3. Menores. Entonces, acá estaría 1/3 y digamos que acá estaría el 0. Todos los valores que yo vaya calculando de la sucesión van a caer acá. ¿Sí? Entonces, esta es una sucesión, fíjense que, casualidad, el primer elemento de la sucesión resultó ser el más grande. Y el último, entre comillas, resultó ser el más pequeño. ¿Estamos? Entonces, de la sucesión, los valores que están a izquierda serían las cotas inferiores, los que están a derecha, las cotas superiores. ¿Estamos? Es decir, a medida que aumenta el denominador, los valores de la sucesión son cada vez más cercanos a 0. Eso les quiero decir. Entonces, es como que quedó que la sucesión está encerrada en este intervalo. ¿Sí? Yo puse un paréntesis acá, pero no para decir que 1/3 no pertenece, sino para, por los elementos de la sucesión. ¿Me explico? ¿Se entiende? 1/3 pertenece, es uno de los elementos de la sucesión. 0 no. 0 no pertenece, porque en ningún momento la sucesión va a tomar literalmente el valor 0. Tiende a 0 la sucesión. Converge a 0. Entonces, en este caso, esta sucesión tiene cotas inferiores, tiene cotas superiores, tiene un valor ínfimo, tiene un valor supremo, tal y como veíamos con los intervalos en inecuación. ¿Estamos?
Profe, el ínfimo, ¿cómo lo indicaríamos? Ya que nunca llega a tomar el valor. El ínfimo sería el 0. El ínfimo es el extremo inferior, el valor más chiquito. El supremo es el extremo superior o valor más grande. Claro, bueno. ¿Sí? Entonces, en este caso, extremo inferior literalmente no existe. ¿Por qué razón? Porque 0 no pertenece. ¿Estamos? No existe el elemento, en este caso, 0. Yo tendría que decir que la sucesión 1 sobre 3 a la n varía entre 0 y 1/3. ¿Sí? Entonces, literalmente un elemento mínimo no tengo. Tengo un referente que es el 0. ¿Me explico? Lo que les quiero decir. Sí, profe. Bien. Vamos a sacar fotito. Se me están yendo los comensales. Voy a tener que poner cumbia de vuelta. Encima, profe, después tenemos otra clase. Nos pusieron una clase de práctica de SEO después. ¿A qué hora? Después de esta clase. ¿A qué hora? ¿A las 12? 11:40. Uy. Bueno, cortamos acá si quieren. No, termina de explicar, hacemos un ejercicio más o lo que usted quiera y después nos vamos. Si total la profe se amolda. Ah, bueno. No, les quería mostrar un caso medio raro nada más dentro de sucesiones, que es este. Ojo chicos, yo les estoy explicando sucesiones de una forma no totalmente correcta, porque sé que sucesiones vieron recién ayer que ni leyeron la teoría y es más, todavía creo que no está habilitado el práctico de sucesiones. Entonces, les estoy explicando de una forma casera, ¿sí? La próxima clase, sí, ya se lo voy a explicar de una forma más técnica, entonces por ahí van a diferir, entre comillas, algunas cosas que digo ahora con las que voy a decir la semana que viene. Diferir en cuanto a términos, pero en el significado va a ser lo mismo. ¿Estamos? Para que no se asusten nomás. Y también nos dijo que le recordemos sobre el tema de los parciales. Sí, bien. Bien. Rapidito, y hace todo en menos de 10 minutos. Bueno, vamos a ver esta sucesión. Fíjense la particularidad. Es menos 1 a la n sobre 2 por n. Entonces, para n igual a 1, sería así. Menos 1 sobre 2, porque 2 por 1, 2. Para n igual a 2, menos 1 al cuadrado sobre 4. ¿Qué pasa? La base es negativa, pero la potencia es par, entonces es positivo. Para n igual a 3, menos 1 al cubo sobre 6. La base es negativa, la potencia impar, entonces un valor negativo. Para n igual a 4, menos 1 a la cuarta sobre 8. Potencia positiva, par, resultado positivo. Para n igual a 5, menos 1 a la quinta sobre 10. Potencia impar, base negativa, resultado negativo. Conclusión. Para n pares, ¿sí?
la sucesión va a ser positiva, el elemento de la sucesión. Para n impares, el elemento va a ser negativo. Entonces, fíjense el comportamiento de esta sucesión. Menos un medio, un cuarto, menos un sexto, un octavo, menos 1/10. Y así sucesivamente. ¿Estamos? ¿Qué puedo decir de esa sucesión? Si ustedes empiezan a poner los elementos de esa sucesión en la recta numérica. Es una sucesión acotada, que no está acotada, convergente, divergente. Esos términos no los vimos, pero lo que les quiero decir es que si es una sucesión que va tendiendo hacia un valor finito o va tendiendo hacia un valor infinito. ¿Hay un valor mínimo reconocido o no? ¿Sí? ¿Cuál para ustedes sería el valor? Obviamente dentro de los positivos. El valor más grande. Cuarto. Un cuarto, claro. Un cuarto. Ahora, un cuarto. Fíjense. ¿Cuál sería para ustedes el valor más pequeño dentro de los negativos? Un décimo. Un décimo. Menos un décimo. Menos un décimo. Bien. Cambio la pregunta. Porque menos un décimo, pero yo puse puntos suspensivos. Ojo, ¿eh? O sea que eso puede ir cambiando. Porque fíjense si fuera 2 por 7, 14. 14. Menos 1/14. A ver, cambio la pregunta. Dentro de los valores negativos, ¿cuál es el que está más lejos del cero? Acá está el cero. El menos un medio. Menos un medio. El más chiquito también. Es el valor más pequeño. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque los otros valores, fíjense, independientemente de si es una fracción positiva o negativa, a medida que aumenta el denominador, más me acerco a cero. Para las fracciones positivas, ¿sí? El denominador va aumentando, o sea que todos los valores positivos cada vez van a ir más cerca al cero. Y lo mismo pasa con los valores negativos, ¿sí? El denominador va a ir aumentando, la fracción va a ser negativa, pero al aumentar el denominador más me acerco a cero. Lo que pasa es que de este lado. Nada más. ¿Se comprende? Cero no está. Cero no nos querido. Pero sí la sucesión iría en esta franja. De menos un medio a cero, con los n impares, y con los n pares iría de 0 a un cuarto. O, dicho bien, con los n pares, ¿sí? Iría de 0 a un cuarto, con los n impares iría desde menos un medio a 0. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Cuál es el extremo inferior? Menos un medio. ¿Cuál es el extremo superior? Un cuarto. Jotas inferiores, jotas superiores. ¿Estamos? Si ustedes quieren especificar el recorrido de la sucesión
como un intervalo que vaya de menos un medio a un cuarto, tengan cuidado porque el 0 no está en ese intervalo. ¿Estamos? Entonces, mucho cuidado al representar el recorrido de una sucesión como un intervalo. Porque cuando ustedes lo ponen como intervalo, están poniendo todos los valores. ¿Sí? Todos los valores porque la imagen es real. Y no es tan así. ¿Estamos? En el ejemplo anterior, por eso yo les dije, yo hice como como decía, es como que yo encierre la sucesión en un intervalo. Pero no es tan así. Porque si yo estoy encerrando, fíjense, esta sucesión en un intervalo, perfecto, usted dice, profe, le descarto el 0 y ya está. Muy bien, descarto el 0. Pero entre un cuarto y un octavo hay miles de valores acá en la parte positiva. Entre menos un sexto y menos un décimo también. Y esos valores no están acá. Entonces hay que tener cuidado si es que ustedes quieren representarlo como intervalo. ¿Estamos? Si hacen una representación como para guiarse, no hay problema. Pero tengan presente eso. De menos un medio a 0, hay infinitos valores, pero no están todos los valores que estarían si el dominio fuesen los reales. ¿Estamos? Bien. Supongo que sí. Profe, ¿no se podría representar como un cuarto mayor 0 y 0 mayor un medio? Menos un medio me refiero. Sí. Sí. O sea, la sucesión está menos 1 por n, ¿sí? Pero tengo que hacer la aclaración para los n pares, tal cosa, como me dijo usted, y lo mismo para los n impares que toma del otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende? Para los n pares, la sucesión, ¿qué valores toma? ¿Sí? La sucesión estaría entre un cuarto y 0. ¿Estamos? Sí. Y para los n impares, la sucesión estaría entre menos un medio y 0. Siempre haciendo la aclaración de el dominio. Sí, ya saco foto, ya les saco foto y ya les paso. Por eso, por ahí los confundo un poco con lo que estoy diciendo. Y tengan un poquito de paciencia porque yo necesito que ustedes lean un poquito la teoría, ¿sí? Que vieron con Massa y con el otro profe. Claro, a eso voy. Si usted pone así como intervalo, tengan en cuenta que trabaja con los naturales. Ah, usted me dice por la imagen. Sí, ahí sí, puede ser. Pero lo mismo, hay un montón de valores reales que no pertenecen a la imagen de esta sucesión. ¿Estamos? Ese es el tema. Porque si yo quiero representar esta sucesión, son puntos aislados, no puntos seguiditos. ¿Me explico? En una función, cuando yo represento el gráfico de una función,
esa línea que ustedes hacen es una sucesión de puntos muy pegaditos, donde cada uno de los puntos tiene unas coordenadas. En el caso de sucesión, no. Yo no voy a poder unir entre comillas, ¿sí? Un punto está distante del otro. A eso voy. No es que... no sé cómo explicarlo como para que se entienda. Si yo quiero graficar una función, hago esto, ¿sí? Todos estos puntitos tan pegaditos que a los ojos es una línea continua, tienen unas coordenadas. Tienen coordenadas. En cambio, la sucesión no. Eso les quiero decir. ¿Sí? No voy a poder hacer, porque si yo hago esto, este es para n igual a 1, este para n igual a 2. Si yo hago eso, está mal, porque ¿qué le asigno a estos puntitos que están acá? No hay forma. ¿Estamos? Eso es lo que yo quiero decir. Digamos. El Bueno, profe Massa nos dijo que nos iba a cortar los dedos si hacemos eso. ¿Cómo? El profe Massa nos dijo que nos iba a cortar los dedos si hacíamos eso. ¿De unir los puntos? Sí. Sí. Bueno, chicos, rapidito. Cambió la fecha del parcial práctico. ¿Sí? El parcial práctico que iba a ser un sábado pasa a un día entre semana. La semana del 17 al 21 de mayo es la instancia teórica. ¿Sí? Es la primera evaluación, el primer parcial que es teórico. En la semana del 17 al 21 de mayo y va a ser en el horario más amplio, o sea que ustedes el examen, la prueba la van a tener el miércoles, la hora más larga. Y el práctico, la segunda instancia de evaluación práctica, prevista para el sábado 5 de junio, se adelanta y se toma durante la semana. Va a ser del 31 de mayo al 4 de junio. ¿Estamos? Entonces, en el caso de ICB, seguramente el parcial práctico va a ser el miércoles también. No el jueves, porque el jueves es la hora corta. ¿Estamos? ¿Podría repetir la fecha del parcial práctico? Sí, en la semana del 31 de mayo al 4 de junio. Perfecto. ¿Sí? Creo que no. Y el de teoría es en la semana de mayo, del 17 al 21 de mayo. ¿Sí, no? ¿Por qué se adelantó los parciales, profe? No, el de teoría no se adelantó el de práctica. Yo no sé si es por cuestiones de que hay alumnos que por razones religiosas no pueden rendir los sábados o si es por otro motivo. Pero eso es lo que puso el profe. ¿Estamos? Eso es. Bueno, chicuelos, ¿nos vamos al ritmo de cumbia? Sí, profe. Y nos vemos.